Bueno, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar 5 ejercicios correspondientes a lo que es el tema de congruencia de triángulos. Entonces vamos a explicar lo que es congruencia de triángulos haciendo algunos trazos, pero otros de manera directa. Pero para eso vamos a leer lo que nos dicen el texto pequeño que está en cada pregunta. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué nos dice? Según el gráfico, tenemos el gráfico, AB es igual a CD. Ah, muy bien. AB, mira, AB pones ahí, es igual a ¿quién? A CD. ¿Ya está? Y te das cuenta, mira, acá hay que ser observador. Mira, el triángulo, mira, A, B, C, tiene este lado, mira. Bolita. ¿Sí? El triángulo, mira, también, mira, pertenece a ese mismo lado, mira. B, C, D, mira, rayita, 40 más teta, bolita. Rayita, 40 más teta, bolita. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Decimos entonces que el triángulo, vamos por acá, decimos que el triángulo, ¿qué triángulo, profesor? El triángulo ABC es congruente. ¿A qué triángulo? BCD. BCD. ¿Por qué caso, profesor? El caso que se presenta ahí es el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, si te dice que esos dos triángulos son congruentes, entonces a sus mismos ángulos se van a poner los mismos lados. Observa entonces, profesor, si te dice que son congruentes, a esos mismos lados se van a poner los mismos ángulos. Mira, entonces a bolita, ¿quién se lo pone, profesor? A bolita se lo pone. A bolita, ¿quién se lo pone? Se lo pone X. Entonces, si a bolita se lo pone X, acá también debe. Entonces, este angulito que está acá también es X. Este angulito que está acá también es X. Ahí lo tienes, vamos a poner por acá, también es X. ¿Sí? Y nos piden calcular X. Ahora nos damos cuenta, observa, ahora nos damos cuenta, mira, ve, en esta figurita que está acá, mira, ve. En esta figurita que está acá. ¿Te das cuenta? ¿Qué decimos, profesor? Decimos, observa, ¿qué decimos? Mira, observa, ¿qué decimos? Este angulito acá dice por corbatita. Por corbatita. ¿Sí? Por corbatita, ¿qué decimos? Por corbatita decimos. Observa, mira, por corbatita, ¿qué decimos? Para hallar el valor de X, ¿ah? X a que es igual. Por corbatita decimos, ¿qué decimos? Profesor, vamos a decir que 40 más X, 40 más X es igual a ¿quién, profesor? 40 más X es igual a ¿quién, profesor? 40 más X a qué es igual, profesor? 40 más X es igual a teta más X. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿te das cuenta? Entonces, profesor, concluyes ahí que teta es igual a 40. Teta es igual a 40. Entonces, profesor, si teta es igual a 40, ¿qué vas a concluir? Si teta es igual a 40, ¿qué vas a concluir? Teta es igual a 40, teta es igual a 40, entonces, ¿cuánto vale X? Ah, profesor, si teta es igual a 40, mira, si teta es igual a 40, le pones acá, teta es igual a 40, si teta es igual a 40, por ángulos interiores, ¿qué va a ser? Mira, por ángulos, por la suma de ángulos interiores en el triángulo ABC. ¿Qué vamos a concluir, profesor? Mira, 40, en el tema de la ABC, X más 40 más 40, 80 más teta es igual a 180. Pero, profesor, ¿cuánto vale teta? Teta vale 40, entonces va a ser X más 120. Y 120 vas a restar y X vale 60 grados. Esa es la respuesta de la pregunta
1. Pasemos a la pregunta 2. O sea, la pregunta 2 no tiene nada en común. Dice que AB, nos dicen que AB, vamos por acá, AB, dice que es igual a FC. No tiene nada en común. Entonces tú te das cuenta, cuando tengas estas preguntas, ¿qué vas a hacer, campeón? ¿Qué vas a hacer? Ah, profesor, lo que voy a hacer yo, hacer un trazo. Ah, profesor, voy a hacer un trazo, ¿no? Y te vas a dar cuenta, mira. Pero para eso, profesor, te das cuenta, mira, teta, rayita, teta, rayita. Entonces tenemos que buscar una congruencia. ¿A través de qué? Mira, por ejemplo, aquí en este angulito que está acá, el angulito que está acá, para que te des cuenta, le vamos a poner X. Ahí está. Profesor, pero profesor, ¿cómo yo relaciono? ¿Qué hago? Hago un trazo acá, mira, para que te des cuenta. Para que tú puedas relacionar rayita, teta, entonces tienes que formar un triángulo isósceles a partir de este ángulo, mira, observa. Pero tú lo que haces tiene que cumplir, mira. Profesor, pero tú sabes que por ángulo exterior, para que se forme acá un triángulo isósceles, sea isósceles, vas a poner por acá. ¿Qué te parece? Pues si lo pongo rayita, tú vas a decir, profesor, ya va a ser un equilátero. Va a ser un triángulo isósceles que se debe cumplir, campeón. Se debe cumplir, vas a poner bolita, para que sea isósceles. El de acá, este angulito que está acá, debe ser 2 teta. Pero ¿de qué manera, profesor? Y te vas a dar cuenta, mira. Conveniente es que, profesor, que este ángulo de acá, este angulito de acá, sea teta y de acá sea X. ¿Te das cuenta? Este angulito sea teta y el otro sea X. Mira. Profesor, y por ángulo exterior, mire, y por ángulo, mira, teta más teta, ¿cuánto es el de acá? 2 teta. Y te das cuenta, ahí se comprueba que es isósceles. Ah, profesor, si es isósceles. Y ahí te vas a dar cuenta que puedes aplicar, mira, rayita, teta, bolita. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, rayita, teta, bolita. Ah, profesor, rayita, teta, bolita. Mira, te das cuenta. Ah, profesor, si a bolita, ¿se lo pone quién? Ah, profesor, ¿se lo pone quién? Se lo pone teta, entonces acá también debe ser teta. Entonces ahí concluyes que X es igual a T. Entonces, ¿te das cuenta? Cuando tengas estas formas, no te dan otros valores, trata de buscar y formar un triángulo isósceles a través que cumpla lo que tú estás haciendo. Mira, acá cumple, mira, porque este es un ángulo exterior, teta más alfa es este que está acá, y te conviene que este sea teta para que se forme un triángulo isósceles. Y ahí puedan comprar. Entonces, ¿qué decimos acá, profesor? Que el triángulo ADF, ¿qué, profesor? Es congruente a qué? Al triángulo, vamos a poner por acá, vamos a ponerle D, el triángulo FDC. ¿Por qué caso, profesor? El caso ángulo. ¿Sí? ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Mira, rayita, teta, bolita. Y ahí está. Por ese caso. Entonces, profesor, si se cumple ese caso, ¿qué se va a decir? ¿Qué se va a decir, profesor? Que la medida del ángulo, ¿qué se va a cumplir? Que la medida del ángulo, ¿qué, profesor? DCF es igual a la medida del ángulo BAF. De ahí se determina que X es igual a T. X es igual a T. Entonces, si X es igual a teta, entonces todos los ángulos interiores están en función de teta. Entonces, ¿qué dices? Por la suma de ángulos interiores en el triángulo ABC, ¿qué se va a cumplir? Ah, profesor, se va a cumplir esto, mira, teta más teta, 2 veces teta, más, mira, teta más otra, son 2 veces teta, más 2 veces más son 4, más 1 son 5. 5 veces teta, igual a ¿cuánto? A 180.
80 grados. Entonces, teta, ¿cuánto vale, profesor? Teta va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto? 36 grados. Y multiplica, mira, 30 por 5, 180. 6 por 5, 30. 110, mira, 30 por 5, ¿cuánto es? 150. Y 6 por 5, 30. 150 más 30, 180. Teta vale, ¿cuánto vale, campeón? Teta vale 36. Y acá tenemos un casito para que puedas relacionar la congruencia de triángulos. Mira. Para que la aclares con la... Se borra un poquito. ¿Qué dice? Se observa dos cuadros de forma cuadrada. Acá tenemos... Dice, colgados en una pared. Si ambos se desprenden solo de los puntos A y D. ¿Sí? Se desprende. Ahí está. Mira, se da un giro. Con A y D quedando como se muestra en la figura. Ah, profesor, quedando como se muestra en la figura. Entonces nos piden hallar, a partir del desprendimiento de los cuadros, nos piden hallar PQ. ¿De qué manera vas a hallar PQ? Ah, ya, mira, observa. Entonces, ¿yo qué te dije? Cuando tienes relacionados triángulos, rectángulos, y están también a través de la unión de ellos hay un ángulo recto, puedes lo que vas a hacer, ¿qué? Poner ciertos ángulos y que siempre guarden una relación. Mira, ve, como es un cuadrado, entonces este es 90. Profesor, ¿te das cuenta? Mira, observa. Profesor, si acá es alfa, acá es beta. Entonces, te das cuenta que alfa más quién. Ah, profesor, más beta. ¿Más quién? Más 90. ¿Más quién, profesor? ¿Es igual a cuánto? Ah, es igual a 180. ¿Por qué? Son ángulos interiores. Y acá tú puedes determinar que alfa más beta es igual a 90 grados. Entonces, eso te va a ayudar bastante y te vas a dar cuenta por qué, mira, ve. ¿Por qué es importante? ¿De qué manera te va a ayudar? Mira, te das cuenta. Profesor, en la parte de acá, mira, ve. ¿Qué es? Ángulo llano. Mira, este es ángulo llano, mira. Toda esta partecita de acá, mira, es recto, es ángulo llano. Todo este acá es un ángulo llano. Entonces, si es un ángulo llano, profesor, si ya tienes 90 y tienes beta, ¿quién falta? Falta alfa. Entonces, para acá, este de acá es alfa. Entonces, completa, mira, alfa más 90. ¿Quién falta para 180? Falta beta. Falta beta. Entonces, ahí lo tienes a beta, mira. Ya está. Entonces, ¿qué dices? Mira, observa, profesor, y la hipotenusa para ambos, ¿qué son, profesor? Ah, profesor, son iguales, porque es un cuadrado. Entonces, ¿ahí qué puedes determinar, profesor? Se determina, ¿qué se va a determinar, profesor? Se determina que el triángulo, vamos a poner acá este lado, que el triángulo, a ver qué te parece, acá es ABCD, y acá le ponemos N. Por acá, espérate un rato, por acá, porque nos va a ayudar bastante este espacio. Acá le vamos a poner este punto SN. Y por acá este punto, ¿qué te parece? Le ponemos M. Vamos a correr un poquito más acá. Vamos a correr un poquito más acá y lo vamos a poner con este color para que sobresalga. 30 centímetros. Ahí está. Y por acá le ponemos M. Ahí está. El triángulo, acuérdate, mira, M, N, C, MNC. MNC. Es congruente con qué triángulo, mira, ve. ¿Por qué es congruente? Mira, ve. Alfa, rayita, beta. Alfa, rayita, beta. Entonces cumple un caso de congruencia. Entonces con el triángulo, ¿qué te parece? Acá le ponemos, a ver, R. MQR, el triángulo MQR. ¿Qué caso, profesor? ¿Qué caso, profesor? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Alita, ¿no? Cumple el caso alita. Entonces, si esos dos triángulos son congruentes, entonces, ¿qué se cumple? A los mismos lados se va a poner los mismos ángulos. Ah, profesor, si alfa, vamos a poner por acá, si alfa, ¿sí? Acuérdate. Ah, profesor, acá te das cuenta, este es alfa, esto va a ser beta. Entonces, si
Si a alfa se lo pone 30, acá también va a ser lo mismo. Acá también va a ser lo mismo. Vamos a poner con este color alfa, entonces acá va a ser 30. ¿Te das cuenta? Profesor, entonces si son congruentes, ¿qué se va a determinar, campeón? Se determina, ¿qué se determina? Profesor, se determina si a alfa se lo pone 30, acá también se lo va a poner 30. Entonces, ¿qué dices? Profesor, MQ es igual a NC. De ahí te sale que MQ es igual a ¿cuánto? A 30. Ya está. Pues ya tienes MQ. Nos piden PQ, nos falta esta parte, ¿sí? Profesor, si a beta se lo pone 50, acá también debe ser lo mismo. Todos debe ser lo mismo. Profesor, de ahí también determinamos, que, profesor, si a beta se lo pone, entonces estos lados, ¿cómo son? Son iguales. QR es igual a ¿quién, profesor? NM. NM. ¿Te das cuenta? NM. Profesor, NM, ¿quién es profesor? A NM, ¿cuánto vale? Sí. Entonces, si a beta se lo pone 50, entonces concluyes que NM es igual a 50. Ya tenemos dos valores. Ahora vamos al triángulo acá, porque nos falta esta partecita. ¿Cómo lo relacionamos? Muy bien, campeón. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que completar, pues. Completa acá, mira, completa. Completas ahí. Completas y te das cuenta que este de acá es 90. Profesor, y para este angulito. Entonces, cuando tengas relacionado así, y tú sabes que este es ángulo 90 grados, y para este lado también, mira, ¿te das cuenta? Mira acá, dos rayitas, rayitas. Si acá dos rayitas más rayita, ¿o qué te parece? Rayita más rayita, 90. Y más 90, 180. Y acá también, mira, ve. ¿No ve? Dos rayitas, ¿ves? Entonces, acá hay dos rayitas. También puedes jugar con eso. Puedes ponerle dos rayitas, pues dice que son iguales. Porque dos rayitas más rayitas es 90 más 90, 180. O también le puedes poner alfa, mira. Alfa, beta. Alfa y beta. 180, ahí está. Profesor, acuérdate, profesor. Mira, yo te digo, profesor, si a alfa, ahí te das cuenta también que, profesor, que el triángulo, mira, ese triángulo también es congruente, mira, ve. Acá tienes bolita, acá tienes bolita. Alfa, bolita, beta. Alfa, bolita, beta. Son congruentes. Entonces, acá también puedes decir, y acá, por ejemplo, le ponemos T. El triángulo. ¿Qué triángulo, profesor? ¿Qué triángulo? Profesor, el triángulo TPM es congruente a qué triángulo, campeón. Al triángulo B. ¿Es congruente a qué triángulo, campeón? BNP. ¿Sí? ¿Por qué caso, profesor? ¿Por qué caso? También lo mismo. Alita, mira, ángulo, lado, ángulo. Alita con. Entonces, ahí tenemos, se puede hacer directo, pero hay que saber por dónde, hay que explicarle de manera directa. Entonces, estamos haciendo paso por paso. Entonces, ¿qué nos dice, campeón? Nos dice, si a beta, acuérdate, si a beta se lo pone 30, acá también es lo mismo. ¿Sí? A beta se lo pone 30, acá también es lo mismo. Entonces, nos damos cuenta, que NP es igual a TM. Profesor, NP es igual a TM. NP es igual a TM. ¿TM cuánto vale? Vale 30. Profesor, NP vale 30. ¿Pero qué nos piden? Nos falta hallar PQ. Profesor, pero usted sabe muy bien que NM es igual a NP más ¿quién, profesor? ¿Más quién? Más PM. Nos falta hallar PM nomás. Profesor, ¿cuánto vale NM? Profesor, NM vale ¿cuánto? 50. Profesor, ¿cuánto vale NP? Vale 30. Muy bien. Y nos piden hallar PM. Para completar, PM va a ser igual, profesor, a 20 centímetros.
¿Y qué nos piden, profesor? Nos piden hallar PQ. Profesor, nos piden hallar PQ. Pero PQ, ¿quién es, profesor? PM más MQ. Profesor, PQ va a ser igual. PM, ¿cuánto vale? Vale 20. MQ, ¿cuánto vale? Vale 30. Entonces, el segmento PQ es 50 centímetros. Esa es la respuesta de la pregunta 3. ¿Ves? Aplicando lo que es congruencia de triángulos. Ahora pasemos a lo que es el cuarto ejercicio que nos dice. Por eso está con plumones bien claro para que te des cuenta, ¿ya? Porque es el gráfico muy pequeño, pero te das cuenta quiénes se oponen, ¿no? Ahí está. Entonces vamos al cuarto ejercicio. En el gráfico AB, vamos a poner los lados, AB, vamos a poner con verdecito, AB es igual a ED. Por eso tenemos acá. Nada más, después que nos dicen AE es igual a ¿quién? A CD. Ya está. ¿Te das cuenta? Y nos dicen que C vale 8. C vale 8. Nada más. Profesor, entonces, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular BC. Profesor, si nos piden calcular BC, vamos a ponerle X. Ahí está. Profesor, hay que darnos cuenta una cosa. ¿Qué nos dice en esta parte? Tenemos acá, nos van a decir esto, mira. Profesor, ahora hay que relacionar. Acuérdate, mira, si a rayita, si a 60, se lo... ¿Y qué caso, mira? Y te das cuenta ahí, ¿qué caso de congruencia, mira? El triángulo, mira. Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué decimos? El triángulo ABE es congruente al triángulo. ¿Qué triángulo? ¿Qué triángulo? Vamos, ¿qué triángulo? EDC. ¿Por qué caso, campeón? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la pregunta. Ahí lo tenemos. ¿Y qué decimos? Profesor, vamos a decir esto. A ver. Si a 60 se le pone 8. Acuérdate. A 60 se lo pone 8. Acá también va a hacer lo mismo. Entonces, profesor, ¿qué decimos? Hasta acá también va a ser 8. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira, a rayita se lo pone ¿quién? A rayita se lo pone, vamos a ver por acá, a rayita. Acá tenemos rayita, también dos rayitas. ¿Qué más? A bolita se lo pone dos rayitas. Y por acá a rayita también se lo pone dos rayitas. ¿Ves? Ahora, profesor, ¿cómo yo hallo X? Vamos a leer, mira. AB es igual a ED. ¿Sí? AE es igual a CD. ¿Te das cuenta? Profesor, si este es 60, date cuenta, mira. Son iguales. Son iguales. Profesor, si son iguales, entonces podemos concluir, a ver, si acá es alfa, acá le pones alfa, para hacer dos rayitas le pones alfa, y para este lado le pones, a ver, vamos a ponerle alfa, ¿ya? Vamos a ponerle alfa, para este lado bolita le pones alfa, y para este lado de acá le vas a poner, ¿qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner? Acuérdate, ¿qué le vas a poner? Le vas a poner beta. Y acá también le vas a poner beta. Mira, y te vas a dar cuenta, ya está, mira, ve. Profesor, si este ángulo vale 60, alfa y beta, ¿cuánto vale? Vamos, ¿cuánto vale? Profesor, alfa y beta. Mira, en este triángulo por suma de ángulos interiores, si
Mira, 60 más alfa más beta vale 180. Si ya tiene 60, ¿cuánto vale alfa más beta? Profesor, vale 120. Ah, profesor, si esto vale 120, si alfa más beta vale 120, ¿cuánto vale cuánto vale este angulito que está acá? Ah, profesor, ¿vale cuánto? Dime, ¿cuánto? Profesor, vale 60. ¿Por qué? Este de acá es un ángulo llano. Si es un ángulo llano, debe sumar 180. Si ya tiene 120, ¿cuánto falta? Falta 60. Ahí está. Ah, profesor, pero este es 60, profesor. Profesor, pero es un triángulo isósceles. Ah, profesor, si es un triángulo isósceles, sus ángulos que están en esta partecita, que están acá, vamos a hacer con rojito, que están en esta partecita, que están acá. Profesor, estos angulitos que están acá son iguales, pero si ya tiene 60, ¿cuánto falta para 180? Falta 120. Pero como son iguales, entonces cada uno debe valer la mitad. ¿Cuánto es 60? Y te das cuenta que el triángulo BEC es equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque tiene tres ángulos iguales. Equilátero. Vamos a poner este lacito para acá para que te alcance. A ver por acá. El triángulo ABC, ¿no? Ese es equilátero. Es equilátero. Equilátero. Si es equilátero, ¿qué se cumple? Que tiene lados iguales. Si tiene lados iguales, entonces X es igual a 8. X vale 8. Entonces pasemos al quinto ejercicio. En el gráfico AB, vamos acá, AB es igual a CD. ¿Sí? Es igual a CD. Nada más nos da. Entonces, ¿qué vas a hacer? Profesor, de esa manera, ¿qué haces? Cuando tienes esas figuras, entonces tienes que buscar formar triángulos isósceles. ¿De qué manera? Mira, haciendo un trazo nomás. Haces un trazo. Mira, observa, haces un trazo. Profesor, pero como no tengo acá le voy a poner un ángulo. Ponle, a ver, vamos a ponerle alfa. ¿Sí? Vamos a ponerle alfa. Ah, profesor, le vamos a poner alfa. ¿Y qué te parece? Vamos a ponerle alfa y te vas a dar cuenta. Mira. Te vas a dar cuenta. Profesor, pero tú sabes que este ángulo de acá es un ángulo exterior con respecto a este triángulo ADD. ¿Dónde lo pongo? Alfa y 40. ¿Qué nos conviene? Profesor, nos conviene. ¿Qué nos conviene? Nos conviene, ¿te das cuenta? Nos conviene que acá se forme. Nos conviene que acá se forme un triángulo isósceles. Ah, profesor, si se forma un triángulo isósceles y tiene que cumplirse. Al formar tiene que cumplirse lo que está por ese ángulo exterior. Mira, si yo lo pongo convenientemente, ¿qué hago? Profesor, este de acá vale 40. Profesor, este de acá vale alfa. ¿Te das cuenta? Ahora sí tienes, mira, ve. Rayita alfa. Si este es 40, profesor, si este es 40 y ya tiene 70, ¿cuánto vale este angulito que está acá? ¿Cuánto vale ese angulito? Ah, profesor, ese angulito, ¿cuánto vale? Vale 70. Profesor, si es 70, entonces cuando tienes que relacionar, si es 70, ah, profesor, entonces este de acá es un triángulo isósceles. Ah, profesor, si es un triángulo isósceles, entonces si a bolita se lo pone 40, acá también debe ser 40. Ah, profesor, entonces vas a poner acá el triángulo BD, vamos a ponerle por acá este F, el triángulo BDF es isósceles. Entonces, si es isósceles, ¿qué se va a cumplir, campeón? Si es isósceles, entonces BD
es igual a DF. ¿Qué más se cumple? Que la medida del ángulo DBF es igual a la medida del ángulo DFB. Entonces, si se cumple eso, ¿qué se va a cumplir también, profesor? Que el triángulo, mira, rayita, alfa, bolita, que el triángulo ABD es congruente al triángulo, ¿qué triángulo? DFC. ¿Por qué caso, profesor? Porque por el caso lado, ángulo, lado. Entonces, si son congruentes, ¿qué se va a cumplir, profesor? Se va a cumplir. Si a bolita se lo pone 40, acá también debe ponerse 40. Por eso dice que X es igual a 40 grados. Bueno, jóvenes, espero haber colaborado con tu conocimiento, con estos 5 ejercicios, para que tú sigas aprendiendo cada día más. Será hasta otra oportunidad, campeón.